Seguimos acompañándote en esta tarde. Está Angélica Olivares López con nosotros de Amana. Vamos a estar hablando de los masajes en los adultos mayores, en la tercera edad. A ver qué es lo que pasa con esto, qué tan beneficioso es. Yo me imagino que en toda etapa de la vida nos hace bien, ¿no? Pero bueno, ella nos va a contar muchísimos más y nos va a explicar las razones y el porqué de esto. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, un gusto es mío. Bueno, contame un poquito, a ver, ¿qué pasa con la masoterapia, ¿no?, en los adultos mayores? Entendiendo además que ya hay enfermedades crónicas en la mayoría de ellos que están presentes. Uno puede ser la hipertensión, el tema de la diabetes también, que afecta mucho, ¿no? Y bueno, y algunas otras cositas que se pueden ir presentando, pero nombro como las dos más comunes que abarcan a un mayor número por ahí de la población. Así es. Y bueno, hay que ver que bueno, la vejez está dividida en esos rangos, ¿no? En la tercera edad, le decimos, porque ya en la tercera edad es cuando la persona ya pasa ciertos procesos, ¿no es cierto?, tanto físico, fisiológico, cognitivo, en la cual va vegetando, ¿no? Se va perdiendo las facultades que va teniendo cada órgano, cada función, ¿no?, que tendría que ser la normal. La fuerza muscular. Viste que muchas veces pasan sedentarios, digamos, una gran parte del día por distintas razones, lo cual hace que su motricidad incluso, ¿no?, vaya disminuyendo. Exacto, yo siempre ejemplifico esto, ¿no? Si vos, por ejemplo, dejas mucho tiempo inactiva alguna cosa, siempre pierde, ¿no es cierto?, factibilidad, ¿no es cierto?, para su uso. Lo mismo pasa con la persona. Si uno, por ejemplo, se convierte en sedentarista, no sale a caminar, no toma alguna forma recreativa para salir, para movilizarse, ¿no?, en algún sentido, va perdiendo esa facultad, ¿no? Y todos los órganos, al tener una cadena celular que nos compone a nosotros físicamente, eso van perdiendo, tanto como vos decías, el músculo, por ejemplo, pierde su tono, los tendones, elasticidad, la parte facial, el colágeno, ¿no?, que son sustancias que, bueno, se regeneran a través de su mismo uso, ¿no? Por eso se recomienda tanto que un anciano siempre, por ejemplo, tenga unas actividades, ¿no?, ciertas actividades, por ejemplo, que salga a caminar, que salga a juntarse con personas, y bueno, con referencia a los tiempos que estamos viviendo, ¿no?, tan difíciles. Esto los ha limitado muchísimo. Exactamente, porque justamente el estar en sociabilidad, el anciano tenía más facultad, qué sé yo, para seguir, como vos decías, la motricidad y todo eso sería permanente, ¿no? Quiero hacer una salvedad y quiero llamar la atención sobre esto, que hasta donde sé, por lo menos, si alguien del otro lado piensa que no es así o tiene la certeza y la fundamentación para hacernos llegar esta información, de que no se ha trabajado en protocolos específicos para ellos en relación, por ejemplo, a la actividad física, ni a nivel provincial y hasta donde yo tengo entendido a nivel municipal, más allá de que los protocolos se han presentado y en un momento dado se habían ingresado a través de quien era miembro del COE, ¿no? Sí. Y esto es importante, sobre todo también por la salud emocional, más allá de que todos entendemos que son un grupo de riesgo, pero seguramente de alguna manera se puede articular para que esa actividad física les siga llegando y, bueno, como decimos, se pueda trabajar de otra forma. Exactamente. Muchas veces hace falta eso, ¿no? Como decíamos antes, podíamos tener la salvedad de que el anciano se pueda mantener vigente gracias a la sociabilidad que tenía. Y bueno, a perder esto, el anciano es como que ha pasado al segundo plano, ¿no? Y ahora peor con esto de la pandemia y todo eso. Imagínate vos cómo están los pobres ancianos reclutados en sus propios hogares sin tener ninguna actividad ni nada para hacer, ¿no? Y con una salud mental muy frágil también en muchos Exactamente, casos, ¿no? muy porque desgastada. Estaban acostumbrados a otro tipo de actividad, por ahí a empezar a darse ese tiempo que quizás en su juventud o en su vida adulta no tenían, del cual no disponían para hacer otras actividades recreativas, no sé, para hacer dibujo, para hacer canto, para, como decíamos, hacer actividad física, y bueno, han perdido también ese contacto que también los mantiene vivos. Exactamente, justamente la parte emocional es la que demarca mucho más la actividad, ¿no es cierto?, de cada ser humano, y en este caso al anciano le pega mucho más. Entonces la masoterapia justamente trabaja la terapia touch, que por ejemplo es el tacto, los ayuda muchísimo a ellos a regenerar, a mantener. Por ejemplo, yo siempre digo que
los genes te marcan, ¿no? Como, por ejemplo, vos vas a tener en el futuro tu vejez, ¿no es cierto? Bueno, eso marca mucho, pero a la vez la alimentación y todas esas cosas que conllevan a que un anciano ande sano, por ejemplo, el cigarrillo, y algunos vicios que se puedan tener cuando uno es un poco más joven, ¿no? Cuando somos adultos, por supuesto que se demarcan mucho más y como vos decías, en este caso se marcan en patologías, ¿no? Como la diabetes, las presiones altas. Claro, cuando uno ahí descubre, bueno, acá se nota que en algún momento no me cuidé, ¿no? O descuidé Exactamente. mi salud. Exactamente, pero como nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde porque, como te decía yo, cuando una cosa se deja de usar, pierde factibilidad y es lo mismo en el anciano. Por ejemplo, si uno se mantiene activo, el cuerpo mismo va a empezar a estar en forma activa, ¿no? Y como te decía, los masajes llegan, por ejemplo, induciendo en el anciano, por ejemplo, las endorfinas. Las endorfinas son analgésicos naturales, ¿sí? Y estos analgésicos hacen que permiten que el anciano no sufra tanto dolores, por ejemplo, en los tipos diabéticos o en el pie del diabético, por ejemplo, si no tiene mucha cuidado con esto, ¿no? Muchas veces se llega a las amputaciones de los miembros y es muy, muy doloroso, es un estado muy doloroso que pasa, ¿no es cierto?, el paciente, sobre todo el anciano. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta, Angélica, por ejemplo, antes de que un adulto mayor vaya a una sesión de masoterapia, ¿no? Por ejemplo, que te diga, no sé, quiero un masaje relajante. ¿Qué cuestiones, teniendo presentes, como decíamos, que en la generalidad ellos pueden tener patologías previas? Exactamente, hacer una buena anamnesis, como siempre yo digo, hacer un seguimiento, ¿no es cierto? Trabaja junto con el médico de cabecera de cada paciente para que se pueda hacer una buena terapia, ¿no? De ese momento, cuando uno tiene un buen diagnóstico en base a los estudios, a los tratamientos, todo que tenga previamente, uno puede hacer una buena terapia, ¿no? Y voy a recalcar algo en este punto, porque el masaje geriátrico es muy especial. O sea, es como en todas las patologías, no es lo mismo hacer masaje en un diabético que en una persona que tenga presión alta, que un niño o que un anciano, ¿no? Siempre es diferente. Son masajes, por supuesto, mucho más suaves, más tipo emocional que físico. Donde por supuesto es un trato cordial que se tiene que tener tanto el terapista como el receptivo, ¿no? Que sería el anciano. ¿Se pueden usar todas las terapias complementarias que vos mencionaste siempre, la aromaterapia? Sí, exactamente, en concordancia con todas estas terapias alternativas, podemos lograr que no solamente trabajar la parte física, sino la parte emocional, que es la principal, ¿no? Para sacar adelante, digamos, un anciano que esté en actividad. ¿Cómo pueden hacer para consultarte y con cuánta frecuencia, por ejemplo, tendrían que tener, si están bien de salud, si están controlados, como decimos, por su médico de cabecera y si todo está en orden como para poder llevar adelante este tipo de terapias? Sí, por lo menos 3 veces a la semana, ¿no? Por ejemplo, los ancianos que concurren a las terapias de masaje, concurren 3 veces a la semana y se mantienen, ¿sí? Se mantienen porque, como vos decías, en este caso, como no hay sociabilidad ni nada por el estilo, por la pandemia que estamos pasando, desde casa se pueden concurrir las terapistas a hacerle, ¿no? Las terapias en sus casas, en sus hogares, y de esa manera pueden ellos seguir en la actividad, digamos, física, ¿no? Claro. Bueno, a tenerlo presente entonces, obviamente siempre, como decimos, a consultar al médico y a partir de ahí entonces empezar o trazar también un tratamiento paralelo con la guía del profesional adecuado, ¿no? Angélica, ¿cómo hacen para contactarse con Amana, tener más información acerca de la formación y también acerca de todo lo que ustedes ofrecen? Sí, tenemos los contactos telefónicos 155-335-619, el fijo 620-5058 y bueno, todas las redes sociales, ¿no? Amana Masoterapia. Bueno, ahí está, entonces para que consulten y obviamente para que tengan presente que todo esto está disponible y que les puede venir absolutamente bien a ustedes o a alguien de su familia. Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mabel. Gracias por acompañarnos. Nosotros empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que estés del otro lado y te recordamos que la cita es mañana aquí a partir de las 16. Chau, chau, hasta mañana.